La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días, bienvenidos al seminario. ¿Nos pueden escribir por el chat indicándonos que nos escuchan bien? Bueno, hoy es el último webinar acerca de Avenues, movilidad disruptiva para mejorar tu calidad de vida. Y les voy a platicar un poco acerca de qué fue el proyecto de Avenues, que fue un programa de aceleración de soluciones innovadoras de movilidad en grandes ciudades, creado en conjunto por WRI, México y NUMA. Este proyecto fue financiado por Shell Foundation. Se aceleró a 5 emprendedores y uno de ellos es Acceso Sin Límites, cuyo fundador es Gonzalo García, que hoy nos acompaña. Gonzalo es ingeniero en comunicaciones y electrónica del Politécnico Nacional, cuenta con una maestría en planeación y sistemas de la Universidad de La Salle y una maestría en administración de negocios en la ESCA del Politécnico Nacional. Y los dejo con Gonzalo para que nos platique sobre qué es Acceso Sin Límites. Muy buenos días, muchas gracias a todos por su participación. Pues rápidamente les comentamos, Acceso Sin Límites, fundada hace ya casi 11 años, con el objetivo primordial de tecnología que favorezca la movilidad de personas con discapacidad. Y bueno, pues tenemos hasta una misión de poder penetrar Centro y Sudamérica. Esta experiencia de los años nos ha invitado a crear diferentes productos dentro del campo de la tecnología para apoyar a las personas con discapacidad motriz. Y es que pues nos lleva a proyectos como este de ahora. Como bien decía Sony, Avenues Movilidad para la calidad de vida. Y quiero iniciar con esta expresión de Jan Stakanis, del presidente del Foro Europeo de Personas. La falta de accesibilidad sutil de discriminación. Aunque la legislación defienda a las personas con discapacidad, entornos inaccesibles vulneran de facto, impidiendo su ejercicio pleno de las personas con discapacidad. Y un ejemplo que es precisamente hablando de un entorno completamente que observaran es a través, les voy a presentar. Bueno, pues ya se habrán dado cuenta. Bueno, buenos días a todos. Continuamos con este seminario online. Tenemos un poquito de problema técnico. Gonzalo va a tratar de volverse a conectar. Entonces vamos a retomar el seminario. Y bueno, para los que acaban de conectarse o acaban de estar en este seminario, pues igual Sonia les puede contextualizar un poco de qué va a hablar este seminario. Y en unos minutos continuamos con esto, ahorita que se conecte Gonzalo. Hola, buen día. Esta es la tercera entrega de los webinars de Avenues, movilidad disruptiva para mejorar tu vida, y es el último webinar que tendremos sobre este tema. Les platico un poco sobre Avenues, que fue un programa de aceleración de soluciones innovadoras de movilidad en grandes ciudades. Fue creado por WRI México en conjunto con NUMA, que es una aceleradora de proyectos, y financiado por Shell Foundation. Este proyecto tuvo lugar de diciembre de 2015 a junio de 2017. Acceso Sin Límite es una de las empresas que fueron seleccionadas para participar en este proceso de incubación. Sus nuevas ideas de proyectos de movilidad sustentable en una de las ciudades con los más grandes problemas de congestión vial y contaminación en el mundo son muy valiosas para ofrecer opciones de movilidad sustentable
e innovadoras a las personas que habitan la Ciudad de México, especialmente para las personas que tienen una discapacidad motriz, ya sea permanente o parcial. Ahorita estamos esperando a que Gonzalo García, que es el fundador de Acceso Sin Límites, se logre conectar. Ya se está conectando Gonzalo. Gonzalo, ¿nos escuchas ahí? Ya te incorporaste al seminario. Una disculpa por esta interrupción. Si pasas a eso exactamente. Bueno, quería yo ponerlos en contexto. En términos de la discapacidad en México, información, en 2014, que nuestro país, más de 120 millones, ellos casi 7 tenían algún tipo de discapacidad, lo cual representa % de la población total de nuestro país. Aquí en este gráfico podrán observar que dentro de la población con discapacidad, el 61 es la discapacidad con mayor representación en nuestro país, que es la discapacidad motriz, y después le sigue visual, que está en el rango del 58.4%, de manera que siendo la discapacidad motriz la más importante que prevalece en nuestro país, pues habría, por supuesto, hacer esfuerzos por atender a ese sector. La siguiente, por favor. Respecto a cómo está distribuida la población en el sector de las personas con discapacidad, aquí podrán observar que se acentúa el número de personas en personas de 60 años y más. Y bueno, la pirámide de población está invirtiendo, de manera que cada día tenemos menos jóvenes y más adultos mayores. Habría que, por supuesto, preocuparnos por este crecimiento importante de adultos mayores. ¿La que sigue, por favor? Esta es una información de cómo se distribuye porcentualmente el gasto en los hogares para personas que tienen un miembro con discapacidad motriz. Vamos a observar aquí que el segundo gasto más importante después de la alimentación en una familia es el 17.5% asociado a el transporte. Siguiente, por favor. Esta información que les voy a compartir es una encuesta que hicimos en Acceso Sin Límite respecto al tema de la accesibilidad en el público o público-privado. Y esta información es la información relevante que obtuvimos de esta encuesta. El 93% de personas encuestadas expresan una necesidad imperante de transporte adaptado para personas con discapacidad motriz en el país. 76% afirman que el obstáculo para su transportación es no existir vehículos adaptados. El 1% le preocupa si pide un servicio no adaptado, 36% de ellos que no lo atiendan con amabilidad, y solo el 15% le preocupa que pudiera ser un transporte caro. Las principales razones para tener transporte adaptado que nos comentaron las personas en la encuesta es 76% para ir a trabajar. Es importante esta información porque quiere decir que están ansiosos de integrarse al canal. El 56% para acudir a hospitales para su atención médica, el 37% para divertirse también, como todos ellos también se divierten, y el 35% para ir de compras. Esto lo único que afirma a través de esta encuesta que realizamos es que es tener transporte público o público-privado adaptado. La siguiente, por favor. Metiéndonos un poquito al marco legal, referencia al decreto que expide la Ley General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y que reformó el artículo 3
Ya a partir de este decreto estamos afortunadamente hablando de accesibilidad universal y movilidad. Se refiere ya en el título 15 a coordinar la redacción y municipios o demarcaciones corresponda para el ordenamiento territorial, los asentamientos humanos y la planificación, ¿no?, y desarrollo metropolitano, así como la ejecución de acciones, obras e inversiones en equipamientos y servicios urbanos, incluyendo las relativas a la... Y ya se integra el término de accesibilidad universal, que nos parece un avance a nivel del marco legal que habría que considerar. Dentro del decreto ya se habla en la sección quinta de innovaciones tecnológicas del sector automotriz. Esto pues, me parece relevante. Y quiero hacer énfasis en lo que yo diría es la buena definición del término accesibilidad de movilidad del Distrito Federal, y que es garantizar que la movilidad es al alcance de todos, sin discriminación de género, edad, capacidad, condición, ¿por qué no? Y con información clara y oportuna. La siguiente, por favor. Dentro del mismo marco legal, afortunadamente un programa nacional, Libertad de Desarrollo Social, este Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, periodo del 2014 al 2018, y aquí ya se observa nacional de un México incluyente tiene como objetivo, entre otros, transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente, por lo que resulta indispensable una política de Estado de garantizar la vigencia efectiva de los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral. Y en el programa, el término de accesibilidad es mucho más incluyente, por eso se habla que de las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas en igualdad de condiciones con los demás al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Es una descripción que nos parece muy conveniente dentro de esto. La siguiente, por favor. En ese mismo decreto es importante hacer esta referencia en donde en el informe mundial sobre discapacidad del mundial se aporta información sustantiva de los obstáculos a los que se enfrenta la población con discapacidad. Vean que en el inciso S hace énfasis en que los asignados para políticas públicas y planes son insuficientes. Esto es una realidad. Se necesitan asignar más recursos para esta problemática. En el inciso F nos dice que el entorno público, el sistema de transporte y de información no son las personas. La falta de acceso al transporte es un factor que margina y limita la capacidad de realizar las actividades de todos los sentidos. Está ya confirmado a través de la encuesta que realizamos. Y bueno, el inciso H nos dice que la falta de datos rigurosos y comparables sobre la discapacidad y la falta de pruebas objetivas pueden dificultar la comprensión y la que se adapten medidas. Conocer el número de personas con discapacidad y sus circunstancias puede mejorar los esfuerzos para eliminar obstáculos y proporcionar servicios. La participación de las personas con discapacidad. Sabemos de buena fuente que el año pasado CONADIS estaba por lanzar un programa muy importante para poder recabar esta información acerca del sector de las personas con discapacidad. A través de un apoyo muy importante de Microsoft. Hoy por hoy no sabemos si esto se llevó a cabo. Eso es precisamente parte de los problemas que enfrentamos. No se puede delegar más este tipo de información privilegiada y tomar decisiones estratégicas. La siguiente, por favor. Quise hacer aquí la sección de la alineación de los objetivos del programa, y quiero que vean específicamente que ya en el objetivo 5 del programa, aumentar la accesibilidad
y el diseño universal en espacios públicos o privados, el transporte y las tecnologías de la información para las personas con discapacidad. Qué bueno que ya se tomó en cuenta y es muy relevante. La siguiente, por favor. Sin embargo, y aquí quiero hacerles un énfasis, los indicadores de las acciones del programa para valorar el avance. El tema de transporte se hizo un programa de periodicidad quinquenal, pero quiero que vean que a pesar de que el objetivo era claro de incrementar la accesibilidad en espacios públicos, transporte y la tecnología de la información para personas con discapacidad, el indicador se basó en el total de hogares donde habita al menos una persona con discapacidad. Se estimaría qué porcentaje de cuentas realizadas a causa de la persona con discapacidad. Es evidente que en el programa se equivocaron en los indicadores de desempeño y que sin duda alguna esto es un error para valorar el avance del transporte. Esto quiere decir que no tenemos indicadores de cuánto estamos avanzando en el programa respecto al transporte adaptado. Y bueno, obviamente es un impacto relevante. La siguiente, por favor. Dentro del tema de accesibilidad no podríamos dejar de hablar de diseño universal y me parece muy relevante tomar como base esta información. Perdón, ¿te regresas tantito al anterior? El diseño universal es un concepto creado por el arquitecto americano Ron Mace de productos y entornos diseñados de modo que sean personas con mayor medida posible sin necesidad de que se adapten o se especialicen. El objetivo del diseño universal es simplificar personas, haciendo que los productos, las comunicaciones y el pedido por el nombre sean más utilizables por la mayor cantidad posible de personas con un costo nulo o mínimo. Vean cómo se expresa. Y dice, el diseño universal beneficia a personas de discapacidades, es una aproximación a la generación de entornos y productos que puedan ser utilizados por el mayor número de personas. El Center of Universal Design de la Universidad de Carolina del Norte define que el diseño universal debe de seguir los siguientes 7 principios. Debe tener equidad de uso, flexibilidad de uso, simple e intuitivo, información perceptible, tolerancia al error, bajo esfuerzo físico y, por supuesto, espacio suficiente de aproximación y uso. Ahora, llevado a los urbanos, independientemente y morfología del entorno urbano, deberán de cumplirse con estos requerimientos comunes que se citan a continuación. Por ejemplo, la integración del entorno urbano con los entornos arquitectónicos y de transporte, actuar de manera integral, considerando la interacción entre todos los entornos de manera facilitando el acceso a edificios y transporte público. Esto es muy importante. No es suficiente hacer la adaptación en el para que una persona en silla de ruedas pueda transportarse si no se toma el entorno y la arquitectura de la ciudad completa el diseño universal. Medios a llevar a cabo por el peatón y hacerlo siempre en las máximas condiciones de seguridad es relevante. Yo creo que hay que realizar para garantizar este punto. El desarrollo de soluciones integradas y normalizadas en el propio diseño global del entorno, haciéndolo accesible a cualquier persona, independientemente de su edad o capacidad física. Una organización fácilmente interpretable de los diferentes flujos circulando claramente cada uno de ellos y prestando especial atención a los puntos. La consideración de mobiliario urbano, tanto por su diseño como por su ubicación. Y no menos importante, la atención a futura conservación, mantenimiento y limpieza, aspecto clave para poder con el entorno urbano. La siguiente, por favor. Quiero compartirles un estudio realizado por la doctora Aida Huerta Barrientos y la doctora Hilda Flores, investigadoras de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, a través del análisis de la conectividad de la red de transporte público en la Ciudad de México,
El diagnóstico cubrió las redes del metro, el metrobús, el trolebús, el ecobús, el tren suburbano. Y la importancia de la conectividad de los diferentes tipos del transporte público hicieron básicamente para identificar aquellos elementos dentro del transporte que están identificados como nodos y vértices, en donde nodos se modelaron como las estaciones y los vértices como la unión entre las estaciones. Y a través de un software y de gráficos que se obtuvieron de este estudio, se concluyó que la red se conformaba por pequeñas redes, pero desconectadas entre ellas. Hace que la red sea altamente vulnerable. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de la estructura de la red de transporte público, si alguno de los nodos llega a tener alguna avería o alguno de los vértices, se convierte en un caos. O sea, seguramente han tomado la gente, por ejemplo, en el metro y se daña una línea de transporte, el impacto es inmediato. La gente tiene que salirse para encontrar una alternativa de transporte. Recordar que esto es un impacto serio en las personas que se transportan en ruedas, dado que el tema de las transferencias para ellos es dificultad en su transportación. De hecho, habría que preocuparnos porque esto no suceda, que se transporte, por favor. Tenemos, obviamente, esfuerzos ya en la Ciudad de México y en algunas varias ciudades del país. La utilización de la tecnología de Bus Rapid Transit o BRT, como en este caso el Metrobús, pues es obviamente un gran avance. Ya las personas en silla de ruedas a través de ver a los autobuses equipados, y evidentemente se considera como un avance relevante, aunque evidentemente falta mucho por hacer. Como aquí se pueden dar cuenta, el Metrobús en México transporta 900,000 personas al día. Esta es una asociada con accesible. El 14 de enero del 2015 en marcha de una tarjeta libre acceso para el uso de 103 elevadores exclusivos de capacidad. Los elevadores están ubicados en las estaciones de las líneas 1, 2, 3, 9. Y a través de este servicio, alrededor de 10,000 personas con discapacidad utilizan el metro de la Ciudad de México. Pero habría que hacer énfasis en que la construcción de elevadores en el metro es compleja, principalmente las líneas más antiguas, como el caso de la línea 7, que tiene aproximadamente 30 de profundidad, y que desafortunadamente en el diseño que debió haberse en cuenta, no tener que hacer modificaciones, que eso es lo que hace las dificultades en el tema de la accesibilidad. Dice que la línea 12 es completamente accesible, lo marco en azul. Sin embargo, solo opera 9 estaciones, entonces yo diría, pues no es completamente accesible, desafortunadamente. La siguiente, por favor. Un esfuerzo importante realizado en la Ciudad de México, y también hay alrededor de 10 esfuerzos a nivel nacional realizados en este tema, es las camionetas adaptadas con rampa. Vean aquí que a través del gobierno de la Ciudad de México se hizo un esfuerzo por ponerse como meta la introducción de 1,500 unidades. Sabemos que desafortunadamente se lograron exclusivamente y la razón es simple, los costos de integración, movilidad en una camioneta con rampa, pues no son muy accesibles para que pueda hacer de esto una solución a nivel nacional. Pues a pesar de ello, es importante que ustedes tengan, en la Ciudad de México se transportan en 170 personas sobre la base diaria, personas con... En la Ciudad de México hay 480 personas con discapacidad, y pues creo que imaginen
en las 16 delegaciones de la Ciudad de México y los 14 municipios circundantes, tenemos más de 1.500.000 con discapacidad, de manera que tenemos las grandes ciudades para poder hacer de esto un entorno accesible son... La siguiente, por favor. Sin duda alguna, el transporte público también se ha adaptado. Considerar que la inversión en transporte es muy importante, no es viable en el corto plazo, que quisiera hacer grandes inversiones, más en los vehículos, sino por su accesible. Por lo tanto, esa gran inversión, considerar desde el punto de vista de la inversión federal. Y bueno, pues aquí hago un comentario, la CEO de CTS Embark México, en donde afirma que el uso del transporte público debe estar subsidiado en un promedio del 50% adecuada. De manera que las inversiones en ese sentido son muy importantes. La que sigue. Después de todo este entorno que les he expresado, pues pareciera que hay una oportunidad complementaria que ya se han hecho en el sector del y que es la utilización del transporte público privado. Me refiero evidentemente a organizaciones como Uber, Cabify, Easy Taxi, Taxi Aviso, Taxi Beat, Taxi Amigo, Ride Ejecutivo, etcétera, y que obviamente ofrecen punto a punto a través de una solicitud de servicio con un aplicativo que Homes. Y quiero que vean la diferencia. Por ejemplo, en esta gráfica de esta fuente de INEGI de FIMEVIC, que en México, el Estado de México, Guadalajara y Monterrey, tenemos un volumen de 155.000 taxis. Esto quiere decir que habría importante de vehículos de transporte que pudieran adaptarse para poder transportar a personas con discapacidad, ahora con la diferencia de poderlo punto de origen o punto de destino sin que ellos tuvieran que hacer un transbordo, que es un reto para ellos, y que esto facilitaría su transportación. La siguiente, por favor. ¿De qué estamos hablando entonces? La opción de solución para el transporte público-privado debe de cumplir ciertas características. Debe ser viable que se pueda masificar a través de los servicios públicos privados, por supuesto, para poder llevar de un origen a un destino a los usuarios, que la solución tipo de vehículos, es decir, que pueda ser utilizada en vehículos sedanes y camionetas indistintamente. Todos sabemos que predominan los vehículos sedanes. Que no se requiera adaptar el vehículo, es decir, que solamente traiga un equipamiento del conductor en la cajuela para ser utilizado para la transferencia con discapacidad a cualquiera de los asientos del vehículo. Fácilmente ubicarse, es decir, que a través del aplicativo en el teléfono, en el smartphone, pueda uno elegir el servicio y solicitar un vehículo adaptado para que llegue obviamente el vehículo que ya venga preparado para poder hacer la transferencia. Y no menos importante, que la relación costo-beneficio sea conveniente para el transporte. Finalmente, la solución disruptiva que ha diseñado nuestra organización es una solución que no requiere instalación vehicular, por lo tanto se puede masificar su distribución. Es compacta y ligera porque cabe en la cajuela compacto, la silla de ruedas, junto con la silla de ruedas. Es manual, de manera que su mantenimiento es desarmable en 2 piezas, rápido. Puede ser utilizada indistintamente en sedanes y camionetas. El arnés complementario que se utiliza para el usuario permite manejar personas de hasta 120 kilogramos, como caballeros. Se aprovechan los recursos, obviamente, de seguridad originales del vehículo, como cinturones y bolsas de seguridad. No hay que hacer cinturones especiales del vehículo, que esto es muy importante, y se aprovechan los recursos de seguridad originales del vehículo. Y aparte, este recurso se puede utilizar también en interiores, no nada más en el vehículo, sino utilizar para poder mover a la persona al interior del domicilio. Y evidentemente cubre, está en condición de paraplegia, hemiplegia, ¿por qué no? También lesiones temporales. Y no menos importante, acuérdense que
pues a través de con los especialistas privado tendríamos una medición de su penetración y por supuesto de su uso. ¿Cuántos base diario? La que sigue, por favor. Muy bien. Pues entramos a las respuestas. Me gustaría, por favor, abrir el canal para que quienes nos hicieran preguntas y poder interactuar con ustedes. Muchas gracias, Gonzalo. Tenemos algunas preguntas. ¿Qué apoyos o programas existen para apoyar la movilidad de las personas con discapacidad? Bueno, es importante decir que hay diferentes programas en función de las necesidades. Yo lo que creo es que ha habido, a mi consideración, más esfuerzos de la iniciativa privada a través de organizaciones civiles, grupales que han impulsado esfuerzos locales para poder familias con una persona con discapacidad y sí, el programa nacional que ya había yo mencionado como un decreto, pues determinó inversiones importantes en estos programas, algunas pues no están muy visibles desafortunadamente, y pues acercar a los gobiernos locales para qué tipo de programas existen y que, insisto, no son muy visibles porque desafortunadamente no hay suficiente presupuesto para ello. Gonzalo, ¿tú sabes si existe alguna ley que obligue al transporte público a tener un servicio adaptado para personas con discapacidad? La pregunta es muy interesante porque del Programa Nacional para la Integración de Personas con Discapacidad no hay términos obligatorios, solamente hay puntos objetivos con deseos para poder hacer el deseo. Tristemente, por NARIS, que es una estructura dependiente de la Secretaría Social, no tiene fuerza para poder estructurar una obligatoriedad a través de un decreto. De tal manera que pues pareciera que todavía habría que poner en estos temas porque no existe. Ok. ¿Y qué transporte público, esto hablando de manera global, cuenta con accesibilidad universal? ¿Y cómo podríamos llegar a tener este tipo de transporte en México? Bueno, les quiero decir que los países de primer mundo que entraron al tema de discapacidad mucho antes que nosotros, afortunadamente de la Segunda Guerra Mundial, donde mucha gente regresó pues mutilada a sus países, entraron mucho antes que nosotros al tema de la discapacidad y tuvieron forzados a trabajar sobre tecnología para poder facilitar la movilidad de personas con discapacidad, de manera que nos llevan muchos años trabajando en los temas y hoy por hoy encontrar países que destacan en el tema, como el caso de Canadá. Existen países como Suecia, España, Estados Unidos, por supuesto, en donde las estructuras del transporte, ya sea en diferentes medios, como puede ser avión, tren, barco, trenes urbanos, trenes suburbanos. Una persona en estos países en silla de ruedas básicamente se puede cuenta sin necesidad de asistencia y pues son sitios donde ya está. Gonzalo, creo que te perdimos. Sí, creo que la conexión de Gonzalo falló. Pero bueno, ya era una de las últimas preguntas que tenemos de la audiencia. Y con esto nos despedimos. Si tienen alguna duda sobre este seminario, pueden escribirnos al correo que viene en esta diapositiva, seminarios.online@wri.org. Esta sesión la vamos a subir a más tardar el día de mañana en el canal de YouTube de WRI México, por si la quieren escuchar.
Y el siguiente seminario en línea que vamos a tener será el jueves 13 de julio de 10 a 11, llamado Ciudades Equitativas, para que nos acompañen. Muchas gracias y disculpen por los inconvenientes técnicos del día de hoy.